Oye, y tenemos acá en el estudio, pues bueno, ya saben, del despacho Elías Flores Gallegos, al buen Emiliano Reina. Emiliano, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, contentos aquí. ¿Qué le hicieron en el Elías? ¿Quién Ya quiere no venir? quiere venir, ¿no? Ya es príncipe, ¿no? Saca la lengua desde la distancia, dice, ya no No, quiere anda tener nada ahí. que ver con Ciudad Se Capital. desvela mucho ya, Elías ya no se quiere despertar temprano. No, está ahí un tema se dispensó un tema ahí de los colegios que ahorita están en la renovación de la dirigencia y pues están ahí en campaña del iniciado ahorita. Elías Maduro, estamos esperando a Elías Maduro. Nunca habíamos apoyado una dictadura ¿Sí? como con Elías. Un abrazo, Un Elías. saludo, Elías, un saludo. Un abrazo. Oye, que dice el Congreso de la Unión que le faltan manos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí. ¿no? Sí. Al final del día, platícanos, Emiliano, tú como abogado has traído mucho este tema, incluso lo has expuesto aquí, lo que representa la prisión preventiva de manera oficiosa y pues esta ampliación que se da del catálogo y ya aprobado incluso en los estados, incluido Baja California. Así es, pues vemos un desdén total del Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos 2 condenas de las más, ahora sí que recientes o que se hizo más énfasis en cuanto a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y en lugar de, ya pasó el año del cumplimiento y en lugar de cumplir, pues ahora lo que hacen es amplían el catálogo de los delitos, ¿no? De prisión preventiva oficiosa. Queda claro que el Estado mexicano no va a cumplir con esa sentencia de condena. Y pues lo que vemos que ahora ven cuáles son las problemáticas. Sí es cierto, hay una problemática fuerte de extorsión, hay una problemática fuerte de los prepulsores químicos para todo el tema de los estupefacientes psicotrópicos y el tema incluyeron también el emitir o expedir comprobantes fiscales falsos, ¿no? En cuanto 3 materias de tema de salud, tema de seguridad y tema fiscales, ¿no? Lamentablemente pues es un retroceso que estamos teniendo. Es claro que nuestro sistema, si es acusatorio, es incompatible con este sistema de imponer la prisión preventiva de forma oficiosa. Suena bien porque fueron 6 horas de debate del Senado para un tema tan importante de la ampliación de este catálogo. Creo que es insuficiente que no lo socializaron y que realmente pues están incumpliendo una sentencia, ¿no? De la Corte Interamericana. ¿Qué consecuencias va a haber? Pues bueno, hay que esperar, porque al parecer son de juguete esas resoluciones de chocolate, porque pues no les hacen caso, ¿no? Aquí analizando nosotros el día a día, estamos en audiencias y cuando presentamos a un representado que está siendo acusado de un delito, de ese catálogo que está en el párrafo segundo del artículo 19. ¿Cuál sería Entre ellos sí están delitos como homicidio, violación, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército, delitos contra hidrocarburos. Pues son delitos, claro, que tienen un gran impacto en la sociedad y que son delitos que el solo hecho que te acusen de ese delito, pues que sonara bien que te metieran a la cárcel mientras te investigan si eres culpable o no. Lo que sucede es que, de hecho, en clase yo regularmente les doy o les comparto a los jóvenes sentencias de juicios de esos delitos, donde después de 4 o 5 años resuelven que eres inocente. Y después de 4 o 5 años que tal vez tú ampliaste tu defensa o tuviste que ejercer varios actos de materiales de defensa y por eso se alargó el juicio. Y te dicen, ¿sabes qué? Gracias, discúlpanos, gracias por estar presente detenido todo el juicio. Pues evidentemente no había otra manera de que no te pudieras, otra medida cautelar que pudo haber sido utilizado y no lo usaron. Y simplemente no hay ninguna consecuencia que el Estado mexicano se equivoque de haberte tenido todo ese tiempo en prisión. Entonces regulan, te voy a meter a prisión mientras te investigo, pero no hablan nada de las personas inocentes que son sometidas a esa medida cautelar y que posteriormente resultan inocentes. Y dicen, no, es que simplemente no te estoy anticipando una pena, pero las consecuencias de que tú te vayas a prisión es perder tu trabajo, perder tu familia, perder pues todo, te arruina la vida totalmente el que te vayas a prisión. Futuros trabajos también, todo. Ya el estigma y el hecho de que tú estés 2 años de tu vida, por lo menos, que es el máximo que en teoría prevé la Constitución de poder estar en prisión, pues dices, oye, eso no es una pena anticipada, es decir, me metiste a la cárcel por hasta 2 años, y al final de cuentas resultó que había prueba insuficiente o la persona que me acusó era una imputación gratuita, realmente era algo que inventó
o simplemente luego posteriormente sale un video, sale evidencia que se acredite dentro del proceso que eres inocente, y pues eso repercute totalmente a la presunción de inocencia como regla de trato procesal, ¿no? Yo no sé nuestros legisladores y veo que legisladores de la oposición, del PAN, sí, claro. o sea, una vergüenza total o sea, no tenemos realmente una oposición, porque en teoría alcanzaron más de los votos con ellos, y dices, oye, entonces en la... Hasta Morena sacó uno, ¿no? Sí. ¿Para qué? Es algo... No sabemos que era tan fácil. Sí. Y en Baja California lo que me dicen es que al menos una de las 2 diputadas de oposición que votó a favor no sabían cómo era la votación. Se equivocó. Se equivocó en el dictamen. Sí, por eso la avaló. Por eso terminó avalándose. Pues imagínense, entonces, son cuestiones muy graves que estamos viendo, y al final de cuentas, nadie sensibilizó a personas, o nadie llevó a una persona a que platicara su historia, que puedo conseguirles bastante, que estuvieron en prisión preventiva de forma oficiosa, y que posteriormente se le dijo que estaban inocentes. Ejemplo, tenemos el caso de los compañeros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, los agentes que fueron acusados de un secuestro. Nomás escuchar eso te acusan, eres policía y te acusan de secuestro, es una pena altísima, la mínima podría ser hasta de 60 años. Pero eso no significa que por una mala integración de una carpeta, y aparte por una carpeta hecha con elementos falsos, que les inventaron evidencia, que pudimos afortunadamente dentro del proceso de desacreditarlo, por lo menos el representado de nosotros estuvo 6 meses en prisión, y que afortunadamente la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia revocó una decisión de una juez que no sé qué había visibilizado en la audiencia, pero los otros compañeros duraron hasta 2 años en prisión. Sí. Y nosotros sabemos lo que a ellos les repercutió en su vida haber estado 2 años en prisión, y a nuestro representado 6 meses, que les destrozó la vida. Hay una gente que ya fue absuelto o sea, que estaba en libertad, que nunca pisó prisión, fue a través de amparos, logró la libertad, pero sigue sin poder regresar a su vida normal porque no ha sido reinstalado. O sea, porque él pidió, oye, pues es que soy absuelto, nunca pisé prisión, mediante amparos, pues quiero regresar a la corporación. Es hora de que o no le han pagado una indemnización y no le han permitido regresar. O sea, ¿hace cuántos años fue ya? Sí, Cuando lo que hablas tú de cómo te destruye la vida en muchos sentidos, o en prisión o no en prisión. Porque esa es la otra, ¿no? Emiliano, la reparación del daño. Ojalá fuera tan fácil, cuando pues, ya te chutaste 2 años, que eso nada te lo va a cambiar, ni nada te lo va a quitar, ni todo el dinero del mundo. Pero aún así, cuando quieres iniciar este proceso de la reparación del daño, es complicadísimo. De hecho, la misma ley prohíbe, no existe en cuanto al error judicial como tal, un daño de afectación moral, que puedas tú ejercer contra el Estado, porque está constitucionalmente avalado. Es decir, simplemente por una investigación, es que nomás te estoy investigando, mientras te investigo la Constitución permite a lo que aprobaron, que voy a estar en prisión. Entonces dicen, ¿cuál es la ilegalidad? Si es constitucional, ¿cuál afectación? Y en teoría dicen, es que es una forma preliminar de yo tenerte ahí detenido, pero la cuestión es, me metes a un centro de reinserción social, que ellos dicen, no, es un centro de detención provisional, pero estás dentro de la cárcel, entras esposado, estás en la celda, tienes el mismo rol de actividades de que todo en este caso, la comunidad que está en prisión. En prisión. Y tu trato es como un imputado. Sí, claro. No, o sea, tu cumpleaños lo vas a festejar ahí adentro, tienes horario de visita, la visita conyugal, pues en los términos que se te permitan, con las restricciones. Es decir, te tratan como un culpable cuando ni siquiera has sido culpable, y son las consecuencias que digo, que no hay para Fiscalía y para cumplir sus métricas de mes a mes. Pues a ver, el área de homicidios, ocupamos esto, pues integra. No, pues no tengo suficiente, intégralo porque ocupamos métricas. Ahí van, con los casos que vimos, que hasta se les caen las investigaciones por llevarlas muy prematuramente y por dar números, pero hay cuestiones que no se ha modificado. Esta situación es importante, que el estándar de prueba para vincular a una persona no lo han modificado. Entonces dicen, no pasa nada, pues nada más te estoy investigando, pero también dice la Constitución, ocupa solamente de indicios para poder llevar a una persona a un proceso, porque también le bajaron a la Fiscalía para que fuera más fácil su trabajo. Entonces dices, ahora con indicios, ni siquiera con pruebas, con indicios razonables, que en grado de probabilidad supongan que tú lo pudiste haber hecho, pues ya te van a vincular, y eso significa que vinculándote vas a ir a prisión.
Es más fácil vincularte que no vincularte cuando estás en el juicio. De hecho hay una tesis que habla que cuando tienes una tesis de la fiscalía y otra tesis de la defensa y que las dos hay probabilidades en un estándar de vinculación, tienes que vincular, porque en juicio oral es donde se va a dilucidar quién tiene cuál de esas dos posturas. Tiene más valor. Entonces con esa tesis todos los jueces dicen, no, pues en juicio, vete, en juicio lo demuestras. Oye, pero en juicio, espérame, no sabes las consecuencias de que me vincules. Para empezar, es un acto que va a ser privativo de mi libertad, porque de ambulatoria me vas a meter a la cárcel. Por lo menos por 6 meses, más el proceso. Pues sí. Muchas veces, ¿no? Y entonces, pues sí, más. Y al final de cuentas vemos los retrasos de ahorita de los juicios que están colapsados con el tema. Bueno, ellos le hablan un rezago. Que no vas a tener juicio, no es imposible que tengan los juicios dentro del año que dice la Constitución, es imposible que se te resuelva dentro de los 6 meses de la investigación complementaria. ¿Por qué? Pues tienes déficit de fiscales, déficit de defensores públicos, déficit de jueces. Pues ¿cómo vas a tener un juicio pronto y expedito? Pues claro que no. Entonces, lamentable esta situación. Y creo que pues no sea tampoco por parte de la comunidad de abogados podernos explicar bien tal vez las consecuencias a la ciudadanía, que ellos van a ser los afectados también, ¿no? Emiliano, por último, ¿cómo viste el debate? Porque veíamos algunos pronunciamientos, por ejemplo, de Marco Cortés, que la verdad rayaban solamente en el tema político, que más que en el tema técnico-jurídico, como lo estás explicando. Y por el otro lado, en el caso de Morena, pues era indefendible, eran argumentos realmente de temas muy como de esta justicia social que se quiere imponer, y de donde solamente se establecía que, pues bueno, era la manera para poder llevar a los asesinos y a todos los delincuentes a la cárcel, ¿no? ¿Tú cómo viste el debate? Sí, exactamente lo que estoy diciendo, lamentable la oposición con esos pronunciamientos, cero, no sé qué harán con lo que le pagan a sus asesores, porque sinceramente se enfocaron a algo que es totalmente ajeno a lo que el fondo de esta controversia. Suena muy bien, de hecho los diputados del actual gobierno se han expresado muy bien porque a la gente, todo el mundo está de acuerdo que sanciones a las personas que cometan esos delitos, y ellos se enfocaron en la trascendencia y el daño que generan a la comunidad esos delitos. Claro, nadie está peleando eso, simplemente que desviaron la atención de lo que es realmente la prisión preventiva oficiosa, y lo que están sucediendo es que, como bien señala la oposición, pues no supo explicar la diferencia entre una medida cautelar y que realmente generes una cero impunidad en condenar a una persona por ese delito. Y realmente la gente con más escasos recursos que nosotros lo vemos, son los que van a sufrir las consecuencias, porque lamentablemente las personas que no tienen el acceso a poder tener una defensa técnica adecuada, y eso no estoy hablando mal de Defensoría Pública, pero lamentablemente Defensoría Pública tiene un colapso de su trabajo. Lamentablemente vemos que ahorita están más preocupados en sus temas de jubilaciones, en que si les van a aumentar los años, en que no les sobrecargan el trabajo, bastantes renuncias que ha habido también tanto en Fiscalía como en Defensoría, y pues no le prestan la atención, se pasa la investigación, no ofrecen las pruebas. Pues que vas a ir a un juicio sin pruebas y sin una defensa, te cambian de defensor en el proceso como 5 o 6 veces, no le dan un seguimiento desde el principio hasta el fin. Muchas veces llegan a las audiencias y ni siquiera la carpeta traen tanto asesoría jurídica como defensoría pública, porque o tal vez lo agarra un defensor privado, ahí le saca lamentablemente en el gremio hay personas que no tienen esa ética y profesionalismo, regresa con defensoría, entonces pues lamentablemente ellos son los que van a repercutir esas consecuencias, y pues vamos a ver la Corte Interamericana que tanto le apuesta a la oposición a lo que va a resolver la Corte Interamericana, pues a ver qué hacen, ¿no? Pues gracias, Emiliano. Un gustazo. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.